Buenas noches, empezamos esta nueva semana, en este nuevo mes, comenzando el invierno, bastante frío, e inevitablemente tenemos que seguir hablando del coronavirus, pues sigue marcando la pauta de toda la actividad cotidiana de nuestro país. Eclipsado tal vez u opacado en algunos momentos por noticias relevantes como el anuncio de Donald Trump de retirar tropas que estaban apostadas en instalaciones de la OTAN, con lo cual empieza a romper algunas alianzas internacionales que tenía, o cuestiones más banales como la burda campaña de desprestigio en redes sociales contra Isquia Siches. Sin embargo, lo más relevante sigue siendo el hecho de que han aumentado ostensiblemente la cantidad de decesos producidos por coronavirus. Como una suerte de profecía autocumplida, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, señala que el aumento en las cifras se debe principalmente al cambio en la metodología, cuestión que debiese poder comprobarse de forma bastante simple. Es decir, si ahora se están contando como fallecidos por coronavirus a las personas con PCR pendiente, en algún lugar debe estar la estadística de cuántas PCR pendientes habían, con lo cual uno podría separar la magnitud real del aumento de los muertos por coronavirus, más allá de si la PCR estaba pendiente o estaba efectivamente realizada. Las cifras son altamente preocupantes. Cuando comenzaba los efectos de la pandemia en Chile, nos encontramos con que la noticia, un caso en una comuna era noticia, particularmente el primer caso que se detectó en Tiltil fue ampliamente difundido y marcó para nosotros el inicio. Hoy en día la tasa de nuevos contagios está superando en la última semana los 5.000 casos diarios, lo cual es sumamente preocupante. Preocupante además porque pareciera ser que el gobierno sigue sin dar pie con bola e insiste en medidas que han mostrado ser altamente ineficientes, como las cuarentenas dinámicas o cuarentenas parciales. Y esto, entendámoslo bien, la cuarentena por sí misma, en la medida de que aporta a disminuir la movilidad de las personas y con ello ayuda a prevenir el aumento en la tasa de los contagios, es una medida bastante buena. La diferencia es que en nuestro país todas las medidas de cuarentena se han aplicado con letra chica, que es una cuestión que las consideraciones especiales y esta suerte de redacción engañosa de los decretos, de las leyes, es una cuestión que viene marcando la actividad pública desde hace varias décadas. En Chile se han decretado cuarentenas, sin embargo, no hay resguardos suficientes para que la gente se quede en las casas. Hay un porcentaje de la población que siguen teniendo un contrato de trabajo vigente, algunos que pueden hacer teletrabajo, hay personas a las que se les está pagando efectivamente su sueldo completo y eso les permite quedarse en la casa. Para otro porcentaje importantísimo de la población, esas medidas no están aseguradas. No hay aseguramiento, no están recibiendo ingresos mensuales permanentes y no hay medidas, por ejemplo, para asegurar que les lleguen las medidas de apoyo del Estado. Sin ir más lejos, hace algunos días se realizó un operativo del área social en terreno en distintas localidades de Tiltil para actualizar datos sobre la ficha del registro social de hogares. Y las personas que pudieron acudir y realizar esa gestión durante ese operativo, se les indicó que en el mejor de los casos su registro social de hogares iban a estar actualizados más o menos en la quincena de julio. Eso quiere decir que, habiéndose ya realizado la gestión, todavía falta más de un mes para que sea efectivo. Con lo cual, esas personas pierden la posibilidad de postular a los
entre comillas, beneficios que está entregando hoy día el Estado. En esta idea de insistir con las cuarentenas, el gobierno ha anunciado que se van a comenzar a aplicar cuarentenas en las ciudades de Calama y San Antonio. De estas últimas dos ciudades, quiero abordar un tema que ocurre en la ciudad de San Antonio precisamente, donde hace casi un mes, donde poco más de un mes, el 2 de mayo, falleció una joven de 26 años llamada Jocelyn Soriano. Falleció Jocelyn a causa de una falla multiorgánica. Sin embargo, el detalle de esta situación es que esta joven habría fallecido producto, o se habría agravado su condición, producto de que no pudo ser atendida oportunamente, dado que el hospital de San Antonio está colapsado con las atenciones por coronavirus. Efectos secundarios, sin lugar a dudas, y no deseados, pero muy real. Ya es conocida la situación en el caso nuestro y de nuestro hospital de referencia, que es el Hospital San José, de que hay personas que incluso han fallecido en las ambulancias esperando entrar al hospital para ser atendidas. No hay dudas de que hay algo que está fallando. Hay muchas cosas por mejorar. Sin embargo, pareciera ser que las medidas que se están adoptando no son para nada efectivas. Y es más, generan confusión. Llamar a la gente a quedarse en casa es el llamado oficial para prevenir los contagios por coronavirus. Sin embargo, las personas, al no tener ingresos, al no tener asegurada la atención de salud, tienen que salir y tienen que arriesgarse a contagiarse y a contagiar a otros. No perdamos de vista que otro dato interesante es que el desempleo en Chile en el primer trimestre llegó a un 8,2%, la cifra más alta en varias decenas de años. Sin embargo, los 3 primeros meses alcanzan apenas a cubrir los primeros efectos de la pandemia, que con el mes de marzo. Los expertos, economistas de distintos sectores, estiman que el desempleo real actual, luego de la serie de despidos que se produjeron al alero de la mal llamada Ley de Protección del Empleo, que se produjeron a todo esto en mayor medida en las grandes empresas, el desempleo real en Chile actual rondaría alrededor del 20 o el 25% de la fuerza de trabajo. Esto sin contar a ese porcentaje de la población que se mantiene aún en la informalidad. La situación sin duda es sumamente compleja, especialmente si tenemos en cuenta que en los periodos más difíciles, más complejos de la historia reciente de este país, en los años 80, con las grandes huelgas, las grandes protestas contra la dictadura, el desempleo llegó a un 35%. Vemos cómo en un periodo de supuesta democracia, donde estamos rodeados de, al parecer, según lo que dicen los discursos, muchas oportunidades y grandes posibilidades de desarrollo, nos acercamos peligrosamente a esa cifra. Y la gran pregunta y la gran interrogante que plantea esta situación es qué vamos a hacer como país. Cuando el desempleo llegó al 35% en plena dictadura, la respuesta del gobierno militar en su momento fue generar empleo artificialmente con costos estatales. Se generaron programas como el Plan de Empleo Mínimo o el Programa para Jefes de Hogar, conocidos como el PEM y el POG, que vinieron a paliar en parte esa situación. Sin embargo, estos programas de empleo mínimo y sin proyecciones reales lo que hacen es generar una falsa sensación de mejora, como los empleos transitorios, ¿no? Porque finalmente, luego de terminados los planes, la gente vuelve a la situación anterior. Como dato, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial,
La gran mayoría de los países que estuvieron involucrados en ella estaban devastados. Físicamente sus ciudades estaban bombardeadas, económicamente eran un desastre. Y en ese momento los países que ganaron la guerra, fundamentalmente aquellos más aventajados, comenzaron a desarrollar su propia industria, apostando a políticas de más largo aliento que finalmente cambiaran la situación imperante en el país. Esa receta, mucho más larga por supuesto de explicar y de abordar y con muchas más aristas, eh, pareciera ser una posibilidad adecuada para la situación que enfrentamos, en que además de la pandemia no nos olvidemos de que ya la situación de la desigualdad imperante en el país había producido el estallido social y es la que hizo que este gobierno comience a enfrentar esta pandemia con un 6% apenas de aprobación. Hoy día es imperioso, primero, que cada uno de nosotros permanezcamos en nuestras casas lo más posible, que practiquemos al máximo las medidas de autocuidado y que por otra parte cada uno de nosotros nos asumamos como sujetos políticos integrantes de esta sociedad. Y con esto no quiero decir que cada quien escoja un partido o se haga militante de un cierto sector u otro. Con esto quiero decir que cada uno de nosotros debe reconocerse como una parte fundamental de esta sociedad y como un participante y beneficiario absoluto de ella. Es decir, ninguna medida que nos perjudique directamente puede ser democrática. Tenemos el deber y tenemos la imperiosa necesidad para levantarnos luego de esta crisis de cambiar sustancialmente el orden que venía imperando. No van a servir los planes de empleo transitorio, no van a servir los subsidios a las grandes empresas como una medida para mejorar la situación. Es necesario que se produzcan cambios más profundos, más de fondo, para comenzar a construir un nuevo país donde cada uno de nosotros tenga un nuevo lugar. A cuidarse y buenas noches.